Javier Rodríguez se arrastraba por los concurridos pasillos de la Academia Cresta del Bosque, sus botas desgastadas resonando en los suelos de baldosas pulidas. Apenas tenía 16 años, era delgado, medía poco más de 1,5 metros, y larguirucho como una caña, su ropa de segunda mano tragándose su esbelta figura. Profundas ojeras marcaban sus ojos debido a los turnos nocturnos que hacía en el bar de carretera local, ayudando a su abuela viuda a pagar las facturas. Su pelo castaño arenoso siempre estaba revuelto y mantenía la mirada baja para evitar las miradas y risitas que lo seguían como una maldición. Los estudiantes de la Academia Cresta del Bosque provenían de familias adineradas, conduciendo coches deportivos que costaban más de lo que la abuela de Javier ganaba en 5 años. Sus chaquetas de marca, elegantes tablets y charlas despreocupadas sobre escapadas de fin de semana a la costa servían como duros recordatorios de que era un forastero. Era el estudiante de caridad, el caso de beca que había llegado del barrio más pobre del pueblo cuando el centro cívico al que solía ir se quedó sin fondos. Javier apretó con más fuerza su vieja mochila mientras se dirigía a su taquilla asignada, intentando desaparecer entre los grupos de estudiantes charlando. En su bolsillo, 6 euros gastados representaban todo su billete de autobús para la semana. Dinero que su abuela había juntado vendiendo muebles viejos y renunciando a sus medicamentos. Había aprendido a estirar esos euros, caminando a casa cuando era posible y saltándose comidas con frecuencia. «Vaya, mira lo que tenemos aquí». La voz heló la sangre de Javier. Borja Sinclair apareció de detrás de un grupo de taquillas como un león divisando a su presa. Con 17 años, Borja era todo lo que Javier no era: imponente, de constitución poderosa e irradiando el tipo de seguridad relajada que proviene de no tener que preocuparse nunca por el dinero. Su padre dirigía varios bufetes de abogados en el centro, y Borja se aseguraba de que nadie lo olvidara. Zapatillas de marca, el smartphone más nuevo y un flamante descapotable en el aparcamiento proclamaban su estatus a todo el que lo miraba. Detrás de Borja estaba su grupo habitual: Ricardo el Mazo Hernández, corpulento como un armario empotrado con manos como guantes de béisbol, y Zacarías Chen, más bajo pero malvado, con ojos fríos que parecían deleitarse con la miseria ajena. Se hacían llamar el Grupo Apex, aunque Javier secretamente pensaba en ellos como hienas rodeando a un animal débil. «¿Vas a clase, chico becado?». La voz de Borja goteaba un tono burlón que hacía que el estómago de Javier se revolviera de miedo. «Espero que hayas recordado traer tu tributo hoy. El Fondo de Beneficencia Borja Sinclair siempre está aceptando donaciones». Javier intentó rodearlos, pero Ricardo se movió para bloquear su camino. El pasillo se sentía más pequeño, las paredes cerrándose mientras otros estudiantes pasaban deprisa, sus ojos cuidadosamente desviados. Todos en la Academia Cresta del Bosque conocían la regla silenciosa: no te metías con los juegos de Borja Sinclair a menos que quisieras convertirte en su próxima víctima. «No tengo dinero», dijo Javier en voz baja, lo cual era técnicamente cierto. Los 6 euros en su bolsillo eran para el transporte, y darlos significaría caminar muchos kilómetros a casa después del trabajo y la escuela. La risa de Borja fue corta y cruel. «Todo el mundo tiene dinero, chico becado. Es solo una cuestión de perspectiva. Ahora te lo voy a preguntar amablemente una vez más». Extendió su mano, con la palma hacia arriba, su costosa pulsera captando las luces del techo. «Contribución al fondo. 6 euros deberían valer». Javier sintió que su rostro se enrojecía de vergüenza e ira, pero mantuvo su voz uniforme. «Necesito ese dinero para ir y volver de la escuela y mi trabajo». «¿Transporte?», Zacarías se burló. «¿Qué vas a hacer con 6 euros?
Coger el autobús como un pobre, venga hombre, despilfarra un poco, contribuye a una buena causa. La buena causa siendo el fondo para la fiesta de fin de semana de Borja, añadió Ricardo, crujiendo sus nudillos de forma amenazante. Javier podía sentir muchas miradas sobre él ahora, estudiantes fingiendo revisar sus taquillas mientras secretamente observaban la escena desarrollarse. Los teléfonos ya estaban fuera, listos para grabar lo inevitable. En la Academia Cresta del Bosque, la humillación era un bien preciado, y Borja estaba a punto de hacer una gran retirada de la dignidad de Javier. «Por favor», dijo Javier, odiando lo desesperado que sonaba. «Te lo devolveré más tarde. Simplemente necesito...» «¿Me lo devolverás?» La voz de Borja se elevó con falsa sorpresa. «¿Me lo devolverás con qué? ¿Con el dinero de tu abuela por vender sus cosas?» La referencia al autobús golpeó como un golpe físico. La abuela de Javier sí que vendía sus posesiones, incluyendo algunas reliquias familiares, para llegar a fin de mes, sacrificando comodidad y recuerdos por la supervivencia. Era un trabajo honorable, desinteresado, pero Borja lo hacía sonar barato y patético. «No hables de mi abuela», dijo Javier en voz baja, sus manos apretándose en puños a sus lados. Borja se inclinó más cerca, lo suficientemente cerca como para que Javier pudiera oler su colonia de diseñador y ver el cruel deleite en sus ojos. «Oh, he tocado un nervio. ¿Qué va a hacer? ¿Venir aquí y vender más de sus cosas en tu defensa?» Algo se rompió dentro del pecho de Javier. Una presa cuidadosamente mantenida que había estado conteniendo años de entrenamiento e instinto. Por un instante, su cuerpo cambió automáticamente a una posición de lucha. Peso centrado en sus pies, manos sueltas y listas, mentón ligeramente metido. Era un hábito arraigado de incontables horas en el dojo, de una vida que se sentía como un sueño de hace mucho tiempo. Pero entonces la realidad regresó de golpe. Este no era el tatami en el dojo de Nakamura, donde su abuelo le había enseñado desde que tenía 6 años. Este no era el lugar donde Kenji Nakamura, ex campeón nacional de karate, había enseñado a su nieto cada técnica, cada kata, cada lección duramente ganada sobre respeto y autocontrol. Ese mundo había desaparecido hace 4 años cuando sus abuelos se enfermaron y no pudieron seguir pagando. Después de que su salud decayera rápidamente, todo se derrumbó. El dojo cerró cuando no pudieron pagar los impuestos sobre la propiedad. Su abuela vendió casi todo para pagar las facturas médicas. Y Javier hizo una promesa a sí mismo y a la memoria de sus abuelos. Nunca usaría sus artes marciales fuera de la defensa propia. La violencia había reclamado los sueños de su familia y no permitiría que lo consumiera a él también. Javier se obligó a relajarse, a retroceder del borde de la violencia. «Déjame en paz», murmuró, buscando en su bolsillo los billetes arrugados. «Eso es más como me gusta», dijo Borja con satisfacción, observando cómo los dedos de Javier se cerraban alrededor del dinero. «¿Ves lo fácil que era? ¿Por qué tenemos que pasar por esta pantomima cada vez? Cada vez». Ese era el problema. Esta no era la primera vez que Borja había exigido su dinero, y no sería la última. Había empezado poco a poco, 1 euro ahora, 50 céntimos entonces, siempre con la fachada de que era algún tipo de broma o diversión inofensiva. Pero a medida que la resistencia pasiva de Javier dejaba claro que no iba a tomar represalias, las demandas habían crecido. «No tengo 6 euros», dijo Javier, sacando 4 billetes de 1 euro gastados. «Esto es todo lo que tengo». La expresión de Borja se oscureció. «Eso no va a ser suficiente, chico becado. 6 euros era el precio acordado. Si no puedes pagar el pago completo, tal vez necesitemos discutir formas alternativas de compensación». Javier miró los 4 euros en su mano, sabiendo que representaban menos de la mitad de su presupuesto de transporte para la semana.
Entregarlo significaba caminar, pero negarse podría significar algo mucho peor. 6 euros, repitió Borja, su voz adquiriendo un filo agudo que hizo que los estudiantes cercanos se alejaran aún más. O tal vez necesitemos tener una conversación más directa sobre tu lugar en esta academia. La amenaza pendía en el aire como una espesa niebla. Javier podía sentir el peso de cada mirada, cada cámara de teléfono apuntando en su dirección, cada comentario susurrado que lo seguiría por los pasillos durante semanas. La voz de su abuelo resonó en su memoria. En el dojo, luchas con honor. Fuera del dojo, te alejas con dignidad. Pero ¿dónde estaba la dignidad en esto? ¿Dónde estaba el honor en ser sistemáticamente humillado mientras todos miraban y no hacían nada? Javier entregó los 4 euros, su rostro ardiendo de vergüenza. Eso es todo lo que tengo, repitió. Borja se embolsó el dinero con teatral satisfacción. Bien, entonces, supongo que tendremos que llamar a esto un pago inicial. Puedes traerme los otros 2 euros mañana, más intereses, digamos 4 euros en total, por las molestias. Eso no es justo, dijo Javier en voz baja. ¿Justo? La risa de Borja fue aguda y cruel. ¿Quieres hablar de justo? ¿Es justo que puedas asistir a esta academia con una beca, mientras que los estudiantes que realmente pertenecen aquí tienen que luchar por los puestos? ¿Es justo que ocupes un espacio que podría ir a alguien cuya familia realmente contribuye a esta comunidad? Ricardo y Zacarías asintieron como fieles seguidores, aunque Javier sospechaba que estaban tan incómodos con la crueldad de Borja como todos los demás. Habían aprendido, como la mayoría de la gente, que era más fácil estar de acuerdo con Borja Sinclair que desafiarlo. «Me gané mi lugar aquí», dijo Javier, su voz apenas audible. «¿Ganado?» La voz de Borja goteaba falsa sorpresa. «¿Con qué? ¿Con tu historia triste sobre tus abuelos enfermos y tu familia en la pobreza? Por favor. Estás aquí porque algún administrador de buen corazón decidió que esta academia necesitaba más diversidad, y tú eras el mejor caso de caridad que pudieron encontrar». Las palabras golpearon como golpes físicos, cada una cuidadosamente elegida para infligir el máximo dolor. Javier sintió lágrimas amenazando detrás de sus ojos, pero se negó a darle a Borja la satisfacción de verlo llorar. En cambio, se giró y comenzó a alejarse, dejando atrás la risa y los susurros que lo seguían como una nube oscura. Llegó al baño antes de que las emociones lo abrumaran. Encerrándose en un cubículo, Javier dejó que la frustración y la humillación lo inundaran. En su mente podía ver el rostro de su abuelo. Podía oír la voz de Kenji Nakamura explicando los principios del karate. Todo artista marcial tiene una elección, su abuelo había dicho durante una de sus últimas sesiones de entrenamiento. Puedes luchar con ira o puedes luchar con propósito. La ira te hace descuidado, te hace vulnerable. El propósito te hace preciso, te hace invencible. Pero ¿cuál era el propósito en esta situación? ¿Cuál era el punto de tener habilidades si no podías usarlas cuando más las necesitabas? Javier sabía que podía tumbar a Borja Sinclair con un solo golpe limpio. Años de entrenamiento le habían dado velocidad y potencia que sorprenderían a cualquiera que lo juzgara por su tamaño. Había entrenado con hombres adultos, competido en torneos regionales, resistido contra oponentes que lo superaban en peso por 30 kilos. Pero nada de eso importaba fuera del dojo. Fuera del dojo, la violencia solo conducía a más violencia, y Javier no podía permitirse ser suspendido o expulsado. Su beca dependía de mantener buenas notas y mantenerse fuera de problemas. Una pelea, un momento de pérdida de control, y perdería todo lo que su familia había sacrificado. El acoso continuó escalando durante las siguientes semanas. Borja parecía tomar la pasividad de Javier como permiso para presionar más,
para exigir más, para infligir mayores humillaciones. La demanda diaria de tributo se convirtió en solo una parte de una campaña sistemática de crueldad diseñada para quebrar el espíritu de Javier. Empujones accidentales en el pasillo se convirtieron en sucesos regulares, siempre programados cuando los profesores no estaban mirando. Su taquilla asignada fue vandalizada con palabras garabateadas con rotulador como pauper y gorrón, el personal de limpieza retirándolo finalmente, pero nunca lo suficientemente rápido como para evitar que muchos estudiantes lo vieran. Su mochila fue accidentalmente tirada de sus manos, esparciendo sus libros y papeles por el suelo mientras Borja y sus amigos observaban con diversión. Pero fue la guerra psicológica lo que más dolió. Borja tenía un talento para encontrar los puntos más vulnerables de Javier y presionar sobre ellos con precisión quirúrgica. Comentarios sobre la enfermedad de sus abuelos, los sacrificios de su abuela, su ropa de segunda mano y su estado de becado se convirtieron en una banda sonora diaria de humillación. Chico becado!, gritaba Borja en la cafetería, lo suficientemente alto para que la mayoría de la sala lo oyera. ¿Cómo está tu abuela disfrutando de su nuevo estado financiero? Oí que está teniendo dificultades para hacer los pagos. ¿De ahí sacas tu dinero ahora? Las mentiras eran casi peores que la verdad. La abuela de Javier nunca había tenido problemas, nunca había dejado de hacer un pago, pero los rumores se extendieron por la academia como la pólvora. Los estudiantes que antes lo habían ignorado ahora lo miraban con sospecha o lástima. Los profesores que parecían apoyarlo se volvieron más distantes, como si estuvieran cuestionando si realmente pertenecía a la Academia Cresta del Bosque. 4 semanas después de comenzar el año escolar, Javier había perdido 7 kilos por saltarse comidas para pagar el impuesto diario de Borja. Sus notas estaban empezando a bajar a medida que pasaba más tiempo trabajando turnos extras en el bar de carretera para compensar el dinero perdido. Las oscuras ojeras bajo sus ojos se habían profundizado y su ropa colgaba aún más holgadamente de su menguante figura. Su abuela se dio cuenta, por supuesto. María Rodríguez no era el tipo de mujer que pasaba por alto los detalles, especialmente cuando se trataba de su único nieto. «Mijo, no estás comiendo lo suficiente», dijo una noche mientras estaban sentados en su pequeña mesa de cocina, compartiendo una cena de sopa y pan que ella había estirado para que durara 2 comidas. «¿Estás teniendo dificultades en la academia?». Javier miró el rostro preocupado de su abuela, viendo las líneas de agotamiento que provenían de trabajar largas horas para mantenerlos a flote. Ya estaba cargando con tanto peso, tanta responsabilidad. ¿Cómo podía añadir sus problemas a su carga? «Estoy bien, abuela», mintió. «Solo estoy abrumado con los estudios». María estudió su rostro con la intensidad de alguien que había aprendido a leer las verdaderas intenciones de las personas a través de años de dificultades. «Javier, sabes que puedes confiar en mí sobre cualquier cosa, ¿verdad? Si alguien te está molestando...». «Dije que estoy bien», repitió Javier, su voz más aguda de lo que pretendía. El dolor que brilló en el rostro de su abuela le hizo lamentar instantáneamente su tono, pero el daño estaba hecho. Esa noche, acostado en la cama y escuchando la respiración exhausta de su abuela a través de las delgadas paredes de su apartamento, Javier miró la fotografía enmarcada en su mesita de noche. Mostraba a él y a su abuelo en el dojo, ambos sonriendo y sosteniendo cinturones de karate después de que Javier hubiera ganado su primer torneo regional. Tenía 12 años entonces, ya mostrando una verdadera promesa en las artes marciales. «Tienes talento natural, mijo», su abuelo había dicho ese día. «Pero el talento sin disciplina es simplemente potencial desperdiciado. El dojo te enseñará sobre ti mismo,
sobre de qué estás realmente hecho cuando todo lo demás es despojado. Javier sabía de qué estaba hecho. Lo había demostrado muchas veces en competiciones sancionadas, contra oponentes que venían a él con todo lo que tenían. Pero esas peleas tenían reglas, árbitros, equipo de seguridad. Tenían honor y respeto, incluso en la derrota. Lo que Borja estaba haciendo no era pelear, era crueldad sistemática, diseñada para derribarlo pieza por pieza hasta que no quedara nada más que cumplimiento y miedo. Y lo peor era que la negativa de Javier a defenderse solo lo estaba empeorando. El punto de quiebre llegó un miércoles por la mañana de noviembre. Javier llegó a la academia y encontró su taquilla asignada vandalizada de nuevo, pero esta vez el daño era peor. Alguien había roto la cerradura y vertido el contenido por todo el suelo del pasillo. Sus libros de texto estaban esparcidos y rotos, sus cuadernos empapados con lo que olía a refresco, y su única foto de sus abuelos, la que guardaba pegada con cinta adhesiva dentro de su taquilla asignada, estaba arrugada y pisoteada. Los estudiantes pasaron junto al desorden, algunos riendo, otros luciendo incómodos, pero no dispuestos a ayudar. Javier se arrodilló en el pasillo, intentando salvar lo que podía, sus manos temblando mientras alisaba cuidadosamente la fotografía dañada. «Ups», vino la voz de Borja desde detrás de él. «Parece que alguien tuvo un accidente con su taquilla. ¡Qué desafortunado!». Javier no se giró. No podía confiar en sí mismo para mirar el rostro sonriente de Borja sin hacer algo que lamentaría. En cambio, continuó recogiendo sus pertenencias arruinadas, su mandíbula apretada con tanta fuerza que le dolía. «Sabes», continuó Borja, su voz adquiriendo ese tono burlón familiar, «tal vez esto no sucedería si pagaras tus cuotas a tiempo. El fondo de beneficencia existe por una razón. Déjale en paz». La voz vino de algún lugar detrás de Borja, suave, pero clara. Javier levantó la vista para ver a Maya Chen de pie cerca de su taquilla, con una pila de carpetas en sus brazos. Ella era una de las estudiantes silenciosas también, pero a diferencia de Javier, parecía desvanecerse en el fondo por elección, en lugar de por circunstancia. Era guapa, de una manera discreta, con pelo oscuro y ojos inteligentes que generalmente permanecían enfocados en sus estudios. La atención de Borja se dirigió a ella como un depredador oliendo nueva presa. «Vaya, vaya, parece que el chico becado tiene una defensora. ¡Qué pintoresco!». Las mejillas de Maya se enrojecieron, pero no retrocedió. «Dije, déjale en paz, no te ha hecho nada». «¿No ha hecho nada?». La voz de Borja se elevó con indignación teatral. «Está ocupando espacio que pertenece a estudiantes reales. Está aquí por caridad, robando oportunidades a estudiantes que realmente las merecen». Ricardo y Zacarías se habían movido para flanquear a Maya ahora, formando su triángulo de intimidación habitual. Javier sintió que su pecho se tensaba con una rabia familiar, la misma sensación que tenía en el dojo cuando un oponente lanzaba un golpe bajo o luchaba sucio. «Solo ignóralos», susurró Maya a Javier. «No valen la pena». Pero sí que valían la pena, no por lo que le estaban haciendo a él. Javier había aprendido a absorber ese tipo de castigo. Valían la pena porque ahora estaban amenazando a Maya, alguien cuya única ofensa era mostrarle un momento de decencia humana básica. «¿Sabes lo que pienso?», dijo Borja, su voz llevando ese filo que significaba que se avecinaba un problema real. «Creo que nuestro pequeño caso de caridad aquí nos ha estado ocultando cosas. Creo que tiene más dinero del que admite». Hizo un gesto a Ricardo, quien agarró la mochila de Javier y vertió su contenido por todo el suelo. El delantal de trabajo de Javier cayó, junto con sus libros de texto gastados, un sándwich a medio comer que había estado guardando para el almuerzo y su cartera.
Borja arrebató la cartera y la abrió, encontrando el billete de 15 euros que Javier había estado ahorrando para la medicina de su abuela el próximo mes. «Vaya, vaya», dijo Borja con fingida sorpresa. «¿Qué tenemos aquí? Parece que el chico becado nos ha estado engañando». «Eso no es mío para dar», dijo Javier en voz baja, su voz firme a pesar de la rabia que se acumulaba en su pecho. «Es para la medicina de mi abuela». Borja sostuvo los 15 euros a la luz como si estuviera comprobando si eran falsos. «¿La medicina de tu abuela? ¡Qué conmovedor! Pero mira, me debes bastantes pagos atrasados, más intereses. Creo que esto casi lo cubre». «Devuélvelo», dijo Javier, levantándose lentamente. Algo en su voz hizo que Borja se detuviera. Por un momento, la incertidumbre parpadeó en el rostro del matón. Javier estaba de pie de manera diferente ahora, su peso centrado en sus pies, sus manos sueltas a sus lados. Todo en su postura gritaba peligro a cualquiera que supiera leer las señales. Pero Borja Sinclair no era una de esas personas. «¿O qué?», dijo, guardándose los 15 euros. «¿Vas a hacer algo al respecto, chico becado? ¿Vas a desarrollar finalmente una columna vertebral?». Javier lo miró durante un largo momento, viendo no solo a Borja sino a todos los matones que alguna vez habían usado su tamaño o estatus para lastimar a alguien más débil. Pensó en sus abuelos, en la promesa que había hecho, en la violencia que había reclamado los sueños de su familia hace 4 años. Luego pensó en Maya, en su valentía al hablar cuando nadie más lo haría. Pensó en su abuela, trabajando largas horas y aún encontrando maneras de sonreír. Pensó en ese billete de 15 euros, ganado a través de horas de fregar pisos y atender mesas, destinado a comprar el medicamento que la mujer que había sacrificado todo por él necesitaba. A veces, Javier se dio cuenta, mantener una promesa significaba romper otra. «Sí», dijo en voz baja, su voz llevando un nuevo filo que hizo que varios estudiantes cercanos se detuvieran y miraran fijamente. «Creo que sí». Borja lanzó el primer puñetazo, una torpe mano derecha que se telegrafió desde metros de distancia. En los viejos tiempos, antes de la promesa, antes de la culpa, Javier lo habría esquivado fácilmente y contraatacado con devastadora precisión. Esta vez no fue diferente. Javier se movió como agua, esquivando el puñetazo de Borja por centímetros y regresando con una patada circular perfecta de libro de texto que golpeó al estudiante más grande justo en la barbilla. Los ojos de Borja se nublaron y cayó como una piedra, sus costosas zapatillas chirriando contra el suelo pulido. El pasillo estalló en un silencio impactado. Ricardo se abalanzó hacia adelante, su enorme cuerpo moviéndose con sorprendente velocidad, pero Javier ya estaba en movimiento. 4 años de inactividad se desvanecieron como un abrigo viejo cuando el hábito arraigado se hizo cargo. Se agachó bajo el salvaje golpe de Ricardo y entregó un preciso golpe de palma en el esternón del estudiante más grande, doblándolo por la mitad. Zacarías intentó agarrar a Javier por detrás, pero Javier había oído sus pasos. Un artista marcial aprende a usar todos sus sentidos. Se giró, rompiendo el agarre de Zacarías con una técnica que su abuelo le había inculcado miles de veces, y siguió con un limpio golpe de codo que envió a Zacarías tropezando hacia atrás contra una fila de taquillas. Toda la confrontación había durado menos de 40 segundos. 3 oponentes más grandes y fuertes yacían en el suelo, gimiendo y luchando por recuperar el aliento, mientras Javier estaba de pie sobre ellos, apenas respirando con dificultad. La multitud de estudiantes que se había reunido estaba en silencio, sus teléfonos fuera y grabando, tratando de procesar lo que acababan de presenciar. «Así es como va a funcionar esto», dijo Javier, su voz tranquila a pesar de la adrenalina que corría por su sistema. Miró a Borja, quien estaba luchando por sentarse con sangre goteando de su nariz.
Me vas a devolver mi dinero, todo, cada euro que me has quitado durante las últimas semanas. Borja se limpió la sangre de la nariz con una mano temblorosa. Esto no ha terminado. Javier se agachó para estar al nivel de los ojos con el matón caído. Sí, lo está. Porque si alguna vez me vuelves a tocar, si alguna vez le exiges dinero a alguien más, si alguna vez haces que alguien se sienta pequeño simplemente porque puedes, estaré presente y la próxima vez no me contendré. Se levantó y ofreció su mano a Maya, ayudándola a recoger sus carpetas dispersas mientras ignoraba los teléfonos que aún estaban grabando y la creciente multitud de estudiantes que no podían creer lo que acababan de presenciar. El estudiante de beca tranquilo, el blanco fácil, el caso de Caridad, acababa de desmantelar a 3 oponentes más grandes con precisión quirúrgica. Borja luchó por ponerse de pie, su ropa de diseñador arrugada y su ego magullado peor que su rostro. ¿Crees que esto te hace duro? ¿Crees que esto cambia algo? Javier se giró para encararlo y por primera vez en meses su voz llevaba verdadera autoridad. Creo que lo cambia todo. La pregunta es si eres lo suficientemente inteligente como para darte cuenta de eso. El director Tomás llegó en cuestión de minutos, convocado por la conmoción y la avalancha de publicaciones en las redes sociales que ya se estaban extendiendo por la academia. Javier esperaba suspensión, expulsión, tal vez incluso cargos legales. En cambio, se encontró sentado en la oficina del director, escuchando una serie de testimonios de estudiantes sobre la campaña sistemática de acoso de Borja. Parece, dijo el director Tomás con cuidado, estudiando las declaraciones apiladas en su escritorio, que este incidente fue la consecuencia de un acoso continuo que nuestro personal no abordó apropiadamente. Miró a Javier con algo que podría haber sido respeto. Si bien no puedo respaldar oficialmente la lucha, entiendo que a veces los estudiantes son empujados más allá de los límites razonables. Borja, luciendo una nariz vendada y un ego severamente magullado, estaba sentado en la esquina con sus padres. Su padre, un prominente abogado que había donado significativamente a los programas de la academia, estaba rojo de humillación. Su madre seguía lanzando miradas preocupadas a Javier, como si no pudiera creer que su hijo hubiera sido superado por alguien de la mitad de su tamaño. Habrá repercusiones para todos los involucrados, continuó el director, pero dadas las circunstancias y los testimonios que hemos recibido, creo que la suspensión dentro de la escuela sería apropiada en lugar de la expulsión. Javier asintió, aceptando el castigo. Era justo, incluso indulgente considerando lo que podría haber sucedido. Pero lo más importante es que envió un mensaje a todos los demás matones de la academia. Las acciones tienen consecuencias, y a veces los estudiantes silenciosos no son tan indefensos como parecen. El video de la pelea se volvió viral en cuestión de horas, extendiéndose mucho más allá de los muros de la Academia Cresta del Bosque. Estudiantes que nunca antes habían hablado con Javier se acercaron a él en los pasillos, algunos para felicitarlo, otros para compartir sus propias historias de haber sido víctimas. Los profesores que antes lo habían pasado por alto comenzaron a incluirlo en las discusiones de clase, tratándolo con un respeto renovado. Pero la mayor transformación fue en Javier mismo. Caminaba más erguido ahora, hablaba con más seguridad y ya no sentía la necesidad de hacerse invisible. No estaba buscando peleas, pero tampoco huía de la confrontación. Se había corrido la voz sobre sus antecedentes en artes marciales y de repente todos querían saber su historia. Maya, que había encontrado su propio coraje en el ejemplo de Javier, se convirtió en su amiga más cercana en la academia. Le dijo más tarde que verlo enfrentarse a Borja la había inspirado a hablar en clase, a unirse al gobierno estudiantil,
a dejar de ocultar su inteligencia tras un velo de invisibilidad. Me demostraste que ser diferente no es algo de lo que avergonzarse, dijo un día mientras estaban sentados juntos en el almuerzo, en una mesa que ya no estaba vacía. Es algo de lo que estar orgulloso. Borja, mientras tanto, se había convertido en un cuento con moraleja. El video de su derrota lo había humillado frente a toda la academia y su reputación como una fuerza imparable se había hecho añicos en menos de 40 segundos. Su grupo central de amigos permaneció leal, pero el miedo y el respeto automático que había comandado se habían ido para siempre. Javier lo veía a veces en los pasillos, caminando con la cabeza gacha, probablemente sintiendo una pequeña fracción de la humillación que había infligido a otros. Parte de Javier sentía simpatía por él, entendiendo ahora que los matones a menudo eran víctimas ellos mismos, actuando su propio dolor e inseguridad sobre objetivos más fáciles. Pero sobre todo, Javier se sintió satisfecho de que se hubiera hecho justicia. Había mantenido su promesa a sus abuelos en espíritu, si no en letra, usando la violencia solo como último recurso y solo para protegerse a sí mismo y a alguien que no podía protegerse a sí mismo. Y la había usado con moderación y precisión, nunca cruzando la línea de la defensa propia a la agresión. El incidente había cambiado más que solo la dinámica entre Javier y Borja. Había enviado ondas a través de toda la academia, empoderando a otras víctimas para que hablaran y haciendo que los posibles matones se lo pensaran 2 veces antes de atacar a alguien que parecía vulnerable. Los profesores prestaron más atención a la dinámica social en sus aulas. Los estudiantes eran más propensos a intervenir cuando veían que se producía acoso. Lo más importante, Javier había aprendido que la fuerza no se trataba solo de la capacidad de dar un golpe o resistir uno. La verdadera fuerza se trataba de defender lo que era justo, incluso cuando daba miedo. Se trataba de proteger a aquellos que no podían protegerse a sí mismos. Se trataba de negarse a dejar que el miedo dictara tus acciones o definiera tu carácter. Mientras Javier caminaba por los pasillos de la Academia Cresta del Bosque ahora, se conducía con la silenciosa seguridad de alguien que sabía exactamente quién era y de lo que era capaz. Llevaba su ropa de segunda mano con orgullo, comía sus sencillos almuerzos sin vergüenza y afrontaba cada día sabiendo que pertenecía allí tanto como cualquier otro. El estudiante de beca, que una vez fue visto como un blanco fácil, se había convertido en algo mucho más valioso, un recordatorio de que la fuerza viene en muchas formas, y a veces las voces más silenciosas hacen las declaraciones más ruidosas cuando finalmente deciden hablar.